Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio que nos permitan entrar hasta sus hogares por este medio. Vamos a empezar nuestro servicio de adoración a nuestro Dios y para eso hay que buscar un lugar cómodo en donde podamos estar concentrados en las alabanzas y para recibir la enseñanza de nuestro Dios. Es tiempo de dar
Vamos ahora a recibir el mensaje de nuestro Dios por boca de nuestro hermano Roberto. Muy buenos días, tengan todos. Qué alegría poder saludarlos en esta mañana. Confío mucho en Dios, en que les está bendiciendo, les está cuidando, les está protegiendo. Les mando un muy cordial saludo. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en Tijuana, familiares, amigos, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo con mucha fe, con mucho amor para todos ustedes. Y tal vez uno de los términos más utilizados en nuestro tiempo sea el de la seguridad, pues el miedo y la desconfianza se han instalado en el corazón de muchas personas que piensan en el futuro como un reto insuperable, que se sienten un tanto inquietos, un tanto intranquilos por los acontecimientos que estamos hoy viviendo. Y nos gustaría verdaderamente saber que nuestra salud, que nuestra familia, que nuestros recursos económicos, incluso que nuestros sentimientos están asegurados eh, frente a tantos peligros que se ciernen sobre nosotros. Nos gustaría tener más la certeza. ¿Por qué? Porque todos queremos estar protegidos, todos queremos estar con esa tranquilidad, pero precisamente porque Dios nos conoce, porque Dios sabe nuestras necesidades. La Escritura está llena de invitaciones a superar estos ámbitos por medio de la fe. Todos estos inseguridades, todos estos miedos, hoy más que nunca necesitamos de una fe sólida, de una fe poderosa. Y es precisamente ahí donde nuestro Señor Jesús, aquel que resucitó, aquel que se levantó de esa tumba, nos lleva, nos presenta una profunda exhortación, una profunda invitación a tener una paz interior. Pues la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte es algo que nos impacta, es algo que nos afecta plenamente. Por eso es bien importante que hoy la fuerza de nuestro Señor resucitado, el poder de nuestro Dios, invada, impacte nuestros corazones y los transforme. No tengas miedo, nuestro Señor lo dice constantemente, lo vemos en las Escrituras. Y aquellos que escuchan ese llamado a no tener miedo, aquellos que hacen caso a ese llamado a no tener miedo, pues es definitivamente aquellos que centran la mirada en la cruz de Cristo, aquellos que ponen atención a la Escritura y la obedecen firmemente. De tal manera de que hoy quiero hacerte una invitación a que profundicemos tú y yo, a que nos enfoquemos en aquel que dio su vida, en aquel que dio su sangre, en aquel que entregó todo por ti y por mí. Y es en definitiva la confianza en Dios, ese gran antídoto que necesita nuestro miedo, que necesita nuestra intranquilidad, es la fe centrada en el Hijo de Dios, lo que hoy más que nunca necesitamos tú y yo tener. El tema de hoy es confianza plena en nuestro Dios y quiero invitarte a que me acompañes a una oración, por favor. Amado Padre Celestial, ponemos en tus manos, Dios, este tiempo, este mensaje. Dios, por favor, Señor, quédate en las necesidades de cada uno de nosotros. Quédate en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a depender en todo momento de ti. Que nuestros miedos, que nuestras inseguridades, que nuestros temores más profundos, Señor, estén en tus manos, porque es precisamente en tus manos en donde verdaderamente, Señor, deben estar estas áreas. Ponemos nuestra mirada en Jesús. Sabemos que Él es el precursor de nuestra fe. Él es Padre quien nos guía hacia ti. Él es el único camino, Padre. Te queremos rogar, mi Dios, que atiendas nuestras necesidades, que cubras nuestras necesidades. Rogamos por los que están enfermos, rogamos por los que están, Señor, sin empleo, rogamos por los que están sufriendo. Te pido, Señor,
que tu palabra hoy mitigue nuestro dolor, mitigue nuestra situación que hoy estamos viviendo. Pido, Dios, que tú, Señor, utilices, Padre, estas escrituras, Dios, tu palabra, para que nuestros corazones hoy encuentren paz, refugio y consuelo. Te amamos, Dios, y te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias nuevamente a todos por estarnos acompañando. Confianza plena en nuestro Dios. Mira qué interesante es este ámbito de la confianza. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos hoy centrar nuestra mirada en aquel que nos invade el corazón de una plena seguridad, de una plena certeza, de una plena confianza. Vayamos a la Biblia, por favor. Vayamos a la escritura y mira, vamos a ver esta primera escritura, Hebreos 11, versículo 1 al 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Es la versión NBI. ¿Y qué nos enseña aquí la escritura? Para el autor de Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Es decir, la fe es la garantía de lo que se espera. Cuando tú y yo adquirimos algún aparato, nos cercioramos de que venga con la garantía. Pues precisamente la fe es eso, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Barclay, el comentarista, nos refiere a un ejemplo muy interesante. Y él dice, en los primeros días de la persecución, pone este ejemplo, trajeron a un humilde cristiano a los jueces. Y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar, porque él creía que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Mira la confianza que tenía este hombre, que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Y le preguntó el juez, ¿tú crees de verdad? Le dijo el juez. ¿Tú crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Y este hombre respondió, no es que lo creo, sino que lo sé. ¿Cómo está hoy tu confianza en Dios? ¿Cómo está hoy tu fe? ¿Está plena? ¿Está desarrollándose? ¿Está fortaleciéndose? ¿Cómo está tu fe? Sabes, este ha sido un tiempo para analizar nuestra fe, para analizar mi fe. Y ha sido fuerte observar situaciones difíciles alrededor del mundo y aún ya más de cerca en nuestra ciudad y aún ya más de cerca con nuestros amigos, con nuestros hermanos. La fe es algo que se puede perder fácilmente al ver las calamidades y las situaciones. Pero ¿sabes algo? Es importante hoy voltear a mirar al Señor. ¿Por qué? Porque el problema, y lo sabemos muy bien tú y yo, está en comprender en qué consiste exactamente la confianza en el Señor. Debemos hoy tener la seguridad en nuestros corazones. Estoy consciente que decirlo es fácil, pero vivirlo es ya otra cosa. Por eso hoy tengo mucha confianza. He estado orando para que este sermón, este mensaje, pueda llegar a nuestros corazones, pueda mitigar y ayudar esa sensación que hoy tenemos de desolación, de miedo, de incertidumbre. La fe es una cuestión del corazón. ¿Has tenido dudas en cuanto a confiar en Dios? ¿Has tenido dudas en cuanto a ver el poder de Dios en tu vida? Sabes, no eres el único. No eres el único. A lo largo de toda la Biblia encontramos personas que han dudado de la participación de Dios en su vida. Te sorprenderás saber y darte cuenta, con las escrituras que veremos enseguida,
cómo tú y yo no somos los únicos que hemos de necesitar confiar más en Dios. Incluso hombres que estaban muy cercanos a Jesús tenían muchas dudas. Uno de ellos estaba entre sus mismos discípulos. Tomás, el discípulo incrédulo, ¿te recuerdas? Cómo él necesitaba cerciorarse, necesitaba meter sus dedos en las llagas de nuestro Señor. Pero sabes, hoy quiero hablarte de un intercambio entre nuestro Señor y una persona con dudas profundas, con dudas espirituales. Y ciertamente esas dudas, tal vez podemos identificarnos tú y yo. Entonces nos vamos a centrar en esta mañana en profundizar en el corazón de un padre que luchaba, un padre que estaba desarrollando una profunda pelea. ¿Por qué? Porque él veía el sufrimiento de su hijo. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 21. Acompáñame, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. ¿Puedes hacer algo? Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Versículo 24 dice así, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Que un hombre, un padre afligido, al escuchar, al saber, al identificar al Hijo de Dios, se acercó y los primeros en atenderlo fueron sus discípulos. Pero sin embargo, al no poder ayudarlo sus discípulos, nuestro Señor entra en escena. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Mira, ¿puedes imaginarte el sufrimiento por el que pasaba este hombre? ¿Puedes ponerte en sus zapatos? Tal vez tú estás sufriendo hoy al ver a tu hijo enfermo. Tal vez tú has tenido a un hijo enfermo. ¿Puedes imaginarte el sufrimiento de este hombre? Una y otra vez tenía él que contemplar, sin poder hacer nada, cómo su hijo era atacado por aquellas convulsiones. Además, luchaba con un espíritu maligno que se había posesionado de él años antes. Aquel padre amoroso habría hecho hasta lo imposible para aliviar los sufrimientos de su hijo, tal y como tú y yo lo haríamos, porque como padres estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos. Sin embargo, por mucho que lo intentara, su hijo seguía viviendo en medio de la angustia. Yo tengo 3 hijos y no quiero ni imaginarme cómo debe de haber sido aquello para este hombre. Cuando alguno de mis hijos está con altas temperaturas, cuando alguno de mis hijos está con una fuerte tos, me aflige una profunda angustia y busco la forma de ayudar. Por eso, ubicarnos en los pies de este hombre no es muy difícil. Este espíritu maligno arrojaba a su hijo en el agua, arrojaba a su hijo al fuego como si fuera un muñeco de trapo. Este hombre era un hombre responsable de su hijo. Quería protegerlo. Y es posible que aquel espíritu atentara de muchas maneras y lastimara a su hijo frente de sus ojos. No es extraño que este hombre agobiado y desesperado le fuera difícil creer, porque había intentado una y otra vez ayudar a su hijo. El hombre entonces le dice a Jesús, muchas veces, dice el versículo 22, lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Fíjate, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros
y ayúdanos. Si puedes hacer algo, se dirige al Señor con esta profunda exclamación, con esta profunda sensación de impotencia. Si puedes hacer algo. ¿Cuántas veces nos hemos dirigido a Dios en los últimos días? Dios, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Fíjate qué impresionante el corazón de este hombre. Para este hombre eran unas palabras que provenían de lo más íntimo de su ser. Después de haber hecho tal vez un sinnúmero de cosas por ayudar a su hijo, es posible que haya terminado él por resignarse, por entrar en una profunda desesperación, por ver que su hijo poco a poco iba empeorando. Ya no tenía a dónde acudir, no le quedaba mucho por hacer. Había perdido tal vez las esperanzas, su mundo se había entenebrecido. Pero entonces Jesús puso en claro la situación. Es interesante, pero mira lo que dice el versículo 23. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Fueron las palabras del Señor. Nuestro Señor le regresa un profundo desafío. Le regresa una pregunta. Y le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Meditemos un poco en esto. ¿Por qué Jesús no le dijo lo siguiente? Pensemos. ¿Por qué Jesús no le dijo, bueno, si te puedo ayudar? O, ¿por qué no le dijo, pues yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y mi Padre está en los cielos? Él va a sanar a tus hijos. Ambas cosas eran ciertas. Él lo podía ayudar. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, nuestro Señor le devuelve un profundo argumento a aquel hombre para que la situación se centrara en algo muy, pero muy profundo, y es la fe. Para el que cree todo es posible, el Señor fue lo que le dijo. Es bien importante que tú y yo aprendamos a discernir esto. Para el que cree todo es posible. Y aquí es importante ver otra escritura. ¿Qué dice la escritura en Mateo 19, versículo 26? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 19, 26? Leamos juntos. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Acudir a Dios, al único y verdadero, pedirle ayuda, es siempre una profunda convicción que debemos tú y yo de tener. Nuestro Señor le dijo a este hombre cuál era la clave para desarrollar una confianza plena en Dios. Es creer que Dios es un Dios de imposibles. Para mí es imposible que toda esta situación que está aconteciendo alrededor nuestro, para mí es imposible que cambie, pero no para Dios, no para Dios. Y más de una vez me he arrodillado a preguntarle a Dios el porqué de lo que acontece. Más de una vez he ido con Dios a rogarle que esto cese, pero es voluntad de Dios. Yo lo que necesito es desarrollar mi fe. Yo lo que necesito es confiar en Él, no perder mi confianza en Dios. Y quiero animarte, quiero pedirte que te centres en Dios, que pongas tu mirada en el Señor, en el Dios tierno y compasivo que tú y yo tenemos. Pero la respuesta de este hombre es sorprendente, sorprendente. ¿Qué es
¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su respuesta? Dice así la Escritura. Versículo 24. Sí creo, exclamó. De inmediato el padre del muchacho dice, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. El hombre le dijo que sí creía. Tú y yo creemos en Dios, ¿no es así? Tú y yo creemos en Dios. Pero el hombre le dijo, ayúdame en mi poca fe. Tal vez estoy teniendo poca fe y necesito seguir arrodillándome a suplicarle a Dios que me permita crecer en fe. Tal vez necesito profundizar más en la Biblia. Tal vez necesito cambiar algunas cosas de mi carácter que Dios me señala en su palabra. Tal vez ya es tiempo de yo arrepentirme de una tendencia, de una actitud, de aquellas cosas que están profundamente arraigadas en mi persona. Tal vez necesito arrepentirme. Tal vez necesito tener más determinación para que Dios rompa esas cadenas que me atan. Tal vez necesito quebrantarme más. ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Qué necesitas hacer tú? Dice la Escritura que el hombre identificó que él necesitaba desarrollar más fe. ¿Te das cuenta de lo que él estaba diciendo? Seguramente te estás dando cuenta. Pensemos en esto. El hombre decía, yo quiero creer. Yo quiero creer. Y lo mismo tú y yo. Determinémonos a creer más. Si tú, amigo que nos estás mirando, no tienes una profunda fe, es tiempo de tenerla. Tal vez, hermano, es tiempo de desarrollar más nuestra fe. Pero no vamos a poder hacerlo solos. Necesitamos de Dios. Necesitamos tomar profundamente nuestras convicciones, desarrollar más profundamente nuestro celo por Dios. ¿En qué estás batallando hoy? ¿En qué estás batallando? Tal vez sea una cuestión de incredulidad. Tal vez sea una cuestión, como hablábamos hace un rato, de tu carácter. Tal vez sea una cuestión de pureza. Tal vez sea una cuestión de rectitud. Tal vez sea una cuestión de chisme, de mentira, de engaño. ¿En dónde está flaqueando tu fe? Y es interesante porque aquel hombre cuyo hijo estaba poseído por un espíritu maligno, por una fuerza que se apoderaba del cuerpo de su hijo y que había estado buscando hacerle daño de maneras inimaginables, dice la Biblia, durante años, aquel hombre, no es difícil imaginar su dolor, no es difícil imaginar su aflicción. Tú y yo nos podemos estar encontrando en una situación difícil, en una situación tenebrosa, en una situación desesperada. Pero debemos ir a Cristo, así como este hombre fue a Cristo, necesitamos ir también nosotros. Necesitamos ir también nosotros y rogarle, ayúdame a creer más. Ayúdame a restaurar mi esperanza en ti. Hoy estamos bombardeados por tantas cosas. Hoy estamos invadidos por tantas cosas y eso nos desalienta. Eso nos roba nuestra fe. Estamos rogarle a Dios que restaure nuestra esperanza, que restaure nuestra confianza. Tener una plena confianza en Dios no es tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Por eso, como dice la Escritura, vayamos a la Biblia.
Dice en Marcos 9:25. Acompáñame, por favor. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, respondió al espíritu maligno. Espíritu mudo, sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo pueden ser expulsadas a fuerza de oración, respondió Jesús. Mira qué aconteció después. Inmediatamente, después de esa conversación con el Padre, Jesús le ordenó al Espíritu que se marchara. El muchacho entró en convulsiones cuando el Espíritu salió y después pareció quedar muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, dice el versículo 27. Esto es lo que me conmueve personalmente de este acontecimiento. El muchacho no fue el único que recibió sanidad cuando Jesús echó fuera al espíritu maligno. También el padre quedó sano. ¿En qué sentido? En una fe que estaba quebrada, en una fe que estaba débil, en una fe que estaba destruida, en una fe que estaba segmentada por estos terribles acontecimientos. ¿Cómo está hoy nuestra fe? ¿Cuánta sanidad hoy requiere nuestra fe? Pensemos en ello. ¿Y por qué vemos que la fe del Padre también fue restaurada? Porque Jesús echó fuera la carencia de esperanza. Porque Jesús echó fuera la carencia de esa visión, de ese creer en lo imposible. Jesús echó fuera aquello que abrumaba a este hombre. Nuestro Señor se encargó de sanarlo en su fe. Jesús pudo escuchar el latir de su corazón, pudo sentir las heridas de las batallas que este hombre había enfrentado. Dios, te quiero recordar, Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Solo tenemos que permitir que Él las escuche. Los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y nuestro Señor contesta, esta clase de demonios solamente puede ser expulsado a fuerza de oración. Amigo, te invitamos a que profundices en las Escrituras. Te tendemos la mano porque queremos estar cercanos a tu corazón. Elevar las oraciones. Depender de Dios para que nuestra fe se desarrolle. Para concluir, ¿qué ocurrió después? Dice el versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntan en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¡Qué interesante! Ellos no pudieron expulsarlo porque hacía falta más oración, hacía falta más determinación de ir a Dios. Nuestro Señor nos da la clave. Queremos tener una confianza plena. Vayamos a Dios en oración. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Qué me dices de tu corazón? ¿Te agradaría ver que tu corazón se disipan las dudas? ¿Te agradaría ver que tu corazón se sana? Yo estoy convencido que sí. Yo quiero que mi corazón esté pleno en Cristo.
Por eso es bien importante que permanezcamos en plena confianza en el Señor. Que aquellos ámbitos que todavía necesitan ser tratados y trabajados en nuestras vidas, que pongamos la mirada en el Señor. Va a ser por medio de la oración. Va a ser por medio de la oración. Para estar convencidos de que Dios sigue haciendo crecer la semilla de la fe. En ese terreno que tal vez está árido, en ese terreno que tal vez está con rocas, que Dios haga crecer la semilla de la fe. Que Dios desarrolle nuestras fortalezas. Que volteemos a mirar al Mesías, que volteemos a mirar a Jesús y que le digamos, ayúdame a creer más. Yo creo, pero ayúdame a creer más. ¿Quieres creer? Ora, confía en Dios, aférrate a las Escrituras. Y estoy convencido de que Dios escuchará como escuchó a este hombre y Dios le brindó el milagro que tanto este hombre deseaba. Hoy queremos ver milagros. Hoy queremos ver al Hijo de Dios obrar. Pero ¿sabes? Permite que sea en tu corazón. Permite que sea en tu vida. Permite que impacte tu corazón. Permite que lo cambie, que lo transforme, que lo renueve. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por poner tu atención y tu mirada en nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Que Dios les bendiga. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es tiempo de tomar unos minutos para reflexionar sobre la Santa Cena. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos del 11 al 14. Voy a utilizar la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En solo estos versículos está un misterio acerca de nuestra salvación. Cómo se fue revelando al paso de los tiempos y principalmente en el cumplimiento del tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que Dios tenía en su plan nuestra salvación para alabanza de su gloria. Y por eso mismo es que no solamente hizo este plan, sino que se encarnó y vivió entre nosotros y murió por nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y no solamente vino y se involucró físicamente y padeció lo mismo que nosotros estamos padeciendo y muchas cosas que en lo personal no alcanzaremos a padecer, pero que Él en su propio cuerpo, en tan solo un breve espacio de tiempo, padeció cualquier situación que cualquier humano pudiera experimentar. Pero no solamente hizo eso, sino que se marchó y dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el versículo 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. O sea, Él hace el plan, Él se involucra en el plan, hace lo que nosotros no podemos hacer y todavía deja el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Y de esta manera garantizar que nosotros lleguemos a ser parte de su plan maestro. Esto debe de darnos la idea de que el plan de Dios para nosotros no está realmente enfocado en cómo vamos a vivir en esta tierra, sino al contrario, cómo nos va a rescatar de esta tierra, cómo vamos a salir nosotros intactos de esta tierra en nuestro espíritu, en nuestra alma,
Vamos a presentarnos delante de su presencia y darle gloria por toda la eternidad. Ese es el plan. Y en estos momentos que nosotros estamos padeciendo estas situaciones en la tierra, pues no nos debe de desalentar, sino antes darnos cuenta que el plan maestro de nuestro Dios, hecho desde antes de la fundación del mundo, preveía esta situación que estamos viviendo, pero no se enfocaba en las vicisitudes que nosotros podemos tener mientras estamos en la tierra, sino el enfoque de nuestro Dios es rescatar nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu y llevarlo delante de Dios. Cuando nosotros entonces participamos del vino y cuando nosotros participamos del pan, nosotros estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Así es que nosotros podemos levantar este pan, partirlo, comerlo y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tomar este jugo de uva y recordar que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz en lugar de la nuestra. Nosotros ni con nuestra muerte podíamos realmente ganarnos la salvación. Aunque ese era el castigo, eso era lo que nos merecíamos, eso es lo que nos ganamos, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, pero no solamente eso, sino ahora nos hizo herederos junto con Él, nos predestinó para una mejor vida. Así que vamos a participar, cada uno de nosotros, recordando que somos salvos por gracia y que estaremos, si completamos el plan, si dejamos guiarnos por el Espíritu Santo, completaremos el propósito de nuestras vidas, que es para honra de su gloria, para alabanza de su gloria. Hermano, puedes leer todo el capítulo 1 de Efesios y vas a recordar muchas cosas que ya sabes, pero quizás en este momento se te están olvidando porque traemos otras preocupaciones. Léelo. Cuando entiendas bien el capítulo 1, seguramente vas a querer saber cuáles son las implicaciones prácticas del capítulo 1 y las vas a encontrar en los siguientes capítulos del libro. Hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias.